Hello guys, welcome back to our YouTube English lessons. I hope all of you 7th graders from our amazing school are doing wonderfully these days. As you know, vacation time is over and hopefully you had lots of fun at home as well as recharged your energies for this second half of the year. So it's about time we kept on learning and practicing English together. We can do it. Buenas a todos y todas, señoritas y señoritos de séptimo grado de nuestro colegio Silveria Espinosa Rendón. Espero que hayan tenido grandiosas vacaciones y estén llenos de energía para retomar nuestras actividades académicas. You already know that for sure this week we are kicking the new term off, the third term. So, as the popular meme used to say, keep calm and enjoy the third term. This meme has a positive message if you notice. Keep calm and enjoy the third term. So I would like you guys to repeat it as a mantra in order to set your mind to do things in a very positive way. That you are open-minded to learn and to have fun in the process. What is a mantra? Probably some of you may be wondering what is a mantra. A mantra is a word or a phrase sometimes that you repeat and repeat and repeat, and not necessarily aloud. It could be in your mind. You breathe smoothly and repeat that word or that phrase in order to set your mind to positive things, to start believing in what you are repeating. So, repeat the mantra, keep calm and enjoy the third term. Como ustedes ya saben, estamos arrancando un nuevo periodo, el tercer periodo. Les quise traer acá este meme que ya está un poco viejito, pero que seguramente ustedes lo han visto en muchos sitios, para repetirlo como si fuera un mantra, para disponernos a arrancar este periodo con la mejor de las energías. Entonces dice, keep calm, mantengámonos o mantente calmado, mantengamos la calma o calmada, and enjoy. This word is very important. Enjoy, disfrutar. Creo que ya la hemos visto por ahí. Enjoy. Entonces, mantente calmado y disfruta. What are we gonna enjoy? ¿Qué vamos a disfrutar? El tercer periodo. Listo, chicos, entonces, a repetirlo como mantra, por ahí les explicaba que es un mantra, es una frase o una palabra que uno repite estando muy calmado y la repite y la repite y la repite y respira. ¿Y para qué es esto? Para aliviar nuestra mente y empezar a creer en lo que estamos repitiendo, hacerlo parte de nuestras vidas y tener como mejores condiciones en nuestro día a día. Entonces repitamos esto, pongámonos en el modo de vamos a disfrutarnos el tercer periodo, vamos a trabajarle, vamos a aprender mucho y no solo en inglés sino en todas las materias y verán cómo esto empieza a funcionar. So, remember, keep calm and enjoy the third term. This third term, we're going to be talking about the past. And we're going to start with the verb to be, but not in the present, as we did last year. We're going to do it in the past. How the verb to be in the past tense works. Before doing so, we're going to make a quick review of the verb to be. All the stuff and issues around this very important verb, you know why. And that's it. Este periodo vamos a estar hablando del pasado y para empezar a hablar del pasado estaremos hablando del verbo to be, pero ya no en presente, que fue lo que hicimos el año pasado en grado sexto, sino en su forma para el pasado. Sin embargo, antes de arrancar con el pasado, vamos a echarle un pequeño repaso al verbo to be en presente, que ustedes se acuerden por qué es tan importante este verbo y cuáles son todos los pequeños detallitos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del verbo to be. Acá nomás para empezar, el verbo to be, nunca se nos puede olvidar, significa ser o estar. Es un verbo que significa dos cosas importantísimas en español, ser o estar. Entonces, cuando hablamos del verbo to be, sabemos qué significa ser o estar. Este verbo es importantísimo porque, primero que todo, tiene tres formas diferentes.
es el único verbo que tiene tres formas diferentes en inglés, las cuales son am, que la tenemos aquí, am, is y are. Y cada una de estas formas las utilizamos dependiendo de la persona o de la cosa de la que estemos hablando. Entonces tenemos que para am lo voy a utilizar cuando estoy hablando de yo, I. Entonces decimos I am, yo soy o yo estoy. En el caso de is, tenemos he, she and it o cualquier persona que pueda ser reemplazada por alguno de sus pronombres personales. Entonces tenemos he is, she is o it is. Él es o él está, ella es o ella está, it is. Esto es o esta está. También podríamos tener María is, María es o María está. Por último, con are tenemos you are, tú eres o tú estás, we are, nosotros somos o nosotros estamos, y they are, ellos son o ellos están. O podríamos decir también, mi mamá y yo, my mother and I are, mi mamá y yo somos o mi mamá y yo estamos. ¿Listo? ¿Cuál es otro de los factores por los que decimos que el verbo to be es importante? Porque es un verbo fuerte. ¿Y qué significa que sea un verbo fuerte? A strong verb. Significa estas dos cositas. Primero, que él puede hacer los negativos, a expresar ideas negativas por sí solito. No necesita de ningún auxiliar. Simplemente se le agrega el not y ya nos queda nuestra expresión negativa. Y la otra razón de que sea, o la implicación más bien, de que sea un verbo fuerte, es que él puede hacer preguntas por sí solo. Igualmente que la negación no necesita ningún auxiliar, lo hace él solito. Entonces, recapitulemos. El verbo to be es importante porque tiene tres formas distintas dependiendo de quién hablamos y es un verbo fuerte, lo que provoca que él pueda hacer expresiones negativas por sí solo, al igual que preguntas. Veamos rápidamente algunos ejemplos para el verbo to be. Hagamos algunos ejemplos con am. Entonces yo tengo, sabemos que am siempre lo voy a utilizar con yo. I am Colombian. Yo soy colombiano, ¿no? I am Colombian. Eso es una expresión afirmativa. Estoy afirmando que soy colombiano. No olviden que I siempre se escribe en mayúscula y que por lo general cuando escribo yo cierro las ideas con un punto para indicar que la idea está completa. Si yo quiero volver, según lo que vimos, si yo quiero volver esto una expresión negativa, lo único que yo debo hacer es que agregarle el not, lo voy a hacer aquí con otro color, not al verbo to be, bueno, se lo agrego después del verbo to be y ya me quedó mi expresión negativa. Entonces, I am not Colombian. Period. You remember, period, punto. Y si quiero volver esto una pregunta, lo que debo hacer es intercambiar estos dos. El verbo va de primero, en este caso el verbo to be. Hagámoslo. Am I Colombian? And question mark. Don't forget the question mark. And remember that it only goes at the end, not at the beginning, as we do in Spanish. Entonces, tenemos Am I Colombian? Soy colombiano. Esas son las tres expresiones: afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cómo contesto la interrogativa? Ya sabemos que como es una pregunta de sí o no, entonces puedo contestar yes or no. Pero que en inglés hablamos de respuestas cortas, short answers. Entonces tenemos yes, coma, no, coma. En este caso, yes, I am. Bueno, en este caso para contestar esta sería yes, you are. O no, you aren't. ¿Qué vemos aquí? Que cuando contesto afirmativamente uso el pronombre y su respectivo forma del verbo to be. Cuando la hago negativa, cuando contesto no, uso el pronombre, el verbo to be y la partícula negativa not, pero lo hago en forma de contracción. Entonces revisemos rápidamente qué es eso de las contracciones, que yo les he puesto el ejemplo de la fusión entre Goku y Vegeta, ¿no? Que ellos cuando quieren aumentar su poder, cogen
y se ponen unos areticos y de los dos se vuelven uno solo. Entonces tenemos acá eh, que is con not se me forma la contracción isn't. Vean acá el aretico, el apóstrofo que se llama en español, en inglés the apostrophe. Entonces, is not, isn't. Are not se me vuelve aren't, aren't. Y si tenemos am not, este es un caso especial porque no se puede hacer la contracción, no existe and. Entonces solo tenemos la contracción isn't o aren't. Otras posibles contracciones son las que se hacen entre los pronombres personales he, she, it. Cuando se juntan con el is, forman his, she's, perdón, ese, o its. ¿Cuál es la otra? You, we, they. Con el verbo to be que les corresponde quesar, puedo formar your, we're o their. ¿Para qué me sirven las contracciones? Más que todo al hablar nos facilita el asunto, nos permite hablar con más fluidez y más rápido. Entonces, esto es lo de las contracciones. Para cerrar aquí nuestro repaso del verbo to be, hagamos rápidamente algunas oraciones y a ver si entendemos qué es lo que cada una de ellas dice. Vamos a aplicar todo lo que les he explicado y lo que ustedes seguramente recuerdan del trabajo que ya hemos hecho previamente con el verbo to be. Entonces, si yo tengo Pepe is an architect, ¿qué estaría diciendo? Pepe es arquitecto. Si yo digo he's an, an architect, ok, repitamos con esta. An architect, period, period. Entonces estoy diciendo, él es un arquitecto. ¿Sí ven que hice aquí la contracción? Ahora hagamos la de negativa, que él no es un arquitecto. He isn't an architect. Ahora hice la contracción aquí. Isn't. He isn't an architect. Eso es el verbo to be. Ah, bueno, antes de pasar a lo siguiente, hagamos una donde no signifique ser, sino signifique estar. Entonces yo puedo decir que Pepe is in the kitchen. Oh, perdón. Pepe is in the kitchen. Pepe is in the kitchen. Tengo acá el verbo to be. Entonces, pero ¿cómo sé si me va a significar si estoy queriendo decir ser o estar? Por el contexto. The kitchen es un lugar. Yo no puedo decir Pepe es la cocina. A menos de que yo le ponga nombres a la cocina, a las partes de la casa, ¿no? Y que a la cocina le haya puesto Pepe. Si no fuese así, de otra manera sería como ilógico. Entonces, Pepe is in the kitchen significaría Pepe está. Pepe is an architect. Pepe es un arquitecto. No puedo decir Pepe está un arquitecto. No tendría mucho sentido. Ya habiendo hecho el repaso del verbo to be, ahora sí nos vamos a centrar en lo que nos tiene aquí. La forma pasada, la forma en pasado o el tiempo pasado del verbo to be. Vemos aquí en la diapositiva que nuestras formas del verbo to be, is, am y are, tienen sus equivalentes en pasado, pero ya de 3 van a pasar a ser nomás 2. Cuando yo utilizaba en presente, en tiempo presente, utilizaba is o utilizaba am, ahora en pasado voy a utilizar was, que lo tenemos aquí resaltado en azulito. Y cuando yo utilizaba are, en pasado voy a utilizar were. Es tan sencillo como eso. De 3 formas, y en presente, en tiempo presente, is, am y are, ahora solo vamos a tener 2 formas en pasado, was y were. Si yo tengo claro las formas en presente, va a ser muy fácil el pasado porque simplemente es reemplazar. Y todas las cosas que sabemos del verbo to be van a seguir siendo las mismas. Lo del asunto de que es un verbo fuerte, de que hace las negaciones por él solito y de que hace las interrogaciones por él solito. Todo eso se cumple también para las formas pasadas del verbo to be. Vamos entonces a hacer algunos ejemplos, vamos a revisar algunas ideas para aplicar
el was y el were, las formas pasadas del verbo to be. Vamos a arrancar con was. Tenemos aquí was, que sabemos que es la forma en pasado de lo que en presente decíamos is, o lo que decíamos, lo que decíamos am. O sea, arranquemos con esta. Cuando yo decía en presente, yo soy un estudiante, I am a student. Ahora, como estoy hablando en pasado, lo único que debo de hacer es cambiar la forma del verbo to be. Ya no va a ser am, ahora va a ser su equivalente en pasado, que sabemos que es ¿cuál? Was. Entonces tenemos I was a student, yo era un estudiante. Escribamos por aquí para que no se nos olvide el significado en español. Yo era, me perdonarán la letra, un estudiante. Listo. Hagamos otra. Ahora con algunas de las que en tiempo presente van con is. Él, he, en presente, is a teacher. Él es un profesor. Pero nuevamente, como estamos hablando en pasado, lo único que debemos hacer es cambiar la forma del verbo to be, de presente a pasado. Ya no va a ser is, sino va a ser was. Entonces yo digo, él era un profesor. Tal vez ayer, tal vez el año pasado. Significa que ya no es un profesor. Era un profesor. Listo, hagamos otra, pero ya no con pronombre, sino con una persona. Coloquemos el presidente de teacher. Ah, perdón, el presidente dije. El presidente de president. Digamos que es bueno en presente. Es bueno. Is good. Pero nuevamente, como ya estamos hablando en pasado, cambiamos la forma del verbo to be a su forma pasada. Entonces borramos aquí y colocamos la forma pasado que es was. The president was good. El presidente era bueno. Presidente era bueno. Punto. Ahora, hagamos un par de ejemplos, pero con la otra, con were, que es el equivalente de lo que en español, de lo que en tiempo presente usábamos are. Entonces arranquemos con you, la más común. You. Tú eres mi amigo. Tú eres, you are my friend. Una vez más, ya no estamos hablando en presente, estamos hablando en pasado. Lo que hacemos es cambiar la forma del verbo to be. La forma en presente, lo que usamos are, ahora vamos a utilizar were. Entonces ahora va a ser, tú eras mi amigo o tú eras mi amiga. Ya no eres, eras en el pasado. Hagamos una donde el significado sea estar. Hagámoslo con ellos. They are in the park. Period. Ya no están, ya ellos no están en el parque, estaban ayer, en el pasado. Cambiamos el verbo to be por su forma en pasado. Entonces tenemos they were in the park. Ellos estaban en el parque. O ellos estuvieron en el parque. Cualquiera de las dos opciones funciona. Otra, hagámoslo con, ya no, podemos hacer una con we, ¿no? We are in the kitchen. No, bueno, en otra, in the garage. We are in the garage, in the house. Ya no vamos a estar, sino estábamos en pasado. Tachamos, cambiamos la forma del verbo to be por su equivalente en pasado. We were in the garage. Eso es. Y hagamos una última que no sea con los pronombres, sino con algún equivalente, algún nombre que pueda ser reemplazado por él, entonces, por alguno de los pronombres personales. Entonces coloquemos my mom and I. Mi mamá y yo. Sabemos que my mom and I
es como un nosotros, entonces my mom and I are, em, are happy, estamos felices. Si lo queremos hacer en pasado, entonces ya no estamos felices, estábamos felices. Reemplazamos el verbo to be por su forma, por su equivalente en pasado. My mom and I were happy. Entonces tenemos, you were my friend, they were in the park, they were in the garage, my mom and I were happy. Eso es, así es como utilizamos el verbo to be. Súper fácil. Así como con las formas presentes, podíamos hacer la contracción o las contracciones entre la forma del verbo to be y la partícula negativa not, con las formas pasadas podemos hacer lo mismo. Tenemos entonces was y tenemos were. Si le agregamos o contraemos con el not, entonces nos salen estas nuevas palabras. Was con not, la contracción sale wasn't. La pronunciamos wasn't. Y were plus not queda la contracción weren't. Hagamos un par de ejemplos aquí para verlas en acción, cómo funcionarían. Entonces, tenemos, vamos a decir que tú no eres un buen amigo, tú no eras un buen amigo. You, ya sabemos que para you la forma del verbo to be en pasado es were, y como es negativo, bueno, hagámoslo acá pues, sí, primero, separadito, were not, you were not a good friend. Tú no eras un buen amigo. Podemos hacer la contracción entre estos dos, entre were y not, y nos quedaría weren't. Entonces podemos decir, you weren't a good friend. Una manera más rápida, más económica y más práctica de expresar esa idea. You weren't a good friend. Hagamos una con was. Coloquemos Juanes. Que Juanes no era... Juanes no era qué podemos decir que Juanes no era buen estudiante. Entonces, Juanes, sabemos que el verbo to be en pasado para él es was. Para hacer la negación, lo único que vamos a hacer es agregarle el not y completamos. No era a good student. En sus tiempos de colegio, él no era un buen estudiante. Entonces, Juanes was not a good student. Pero para decirlo más rápido, que sea más fluido el asunto, hacemos la contracción entre was y not y nos queda wasn't. Juanes wasn't a good friend. Ambas formas están bien, ambas formas son válidas, solo le estoy dando opciones. Y porque al leer ustedes van a encontrar ambas. Entonces, Juanes was not a good friend o Juanes wasn't a good friend. Lo explicado hasta el momento es lo que cubre la guía 3, la guía 1, perdón, del tercer periodo. Esas cosas sobre el verbo to be y el verbo to be en su forma en tiempo pasado. Ahora vámonos a la guía rápidamente. La primera hoja de la guía es simplemente la explicación de como que una especie de infografía sobre el verbo to be en presente y en pasado. Para los que tengan la posibilidad de imprimirla, pues la imprimen, pueden recortar el cuadro y lo pegan en el cuaderno. No hay ningún problema. Los que no tengan esa posibilidad, los que estén haciéndolo con el celular o con el computador, pues les toca copiarlo en el cuaderno. Yo veré bien organizadito y bonito. Ahora vámonos a las actividades que están en la segunda hoja. La primera actividad es la que vemos aquí en la pantalla. Tenemos una serie de ideas acerca de cómo eran las viviendas antiguas en el Reino Unido, en las Islas Británicas, desde las más antiguas y algunos apuntes históricos sobre las viviendas en el Reino Unido. ¿Qué debemos hacer? Dependiendo de quién se está hablando, pues completar los espacios en blanco con was, con were o con sus contracciones negativas, wasn't o weren't. Veamos la primera idea. Ya está solucionado el primer espacio. Si se dan cuenta está en rojo. Dice where. The Celts were. The Celts, creo que se dice the Celts. The Celts, que son los celtas, que eran las tribus las más antiguas que vienen en las Islas Británicas, donde hoy queda el Reino Unido, donde queda Inglaterra. Entonces, the Celts were in England from 700 before Christ. Los celtas estuvieron en Inglaterra desde el año 700 antes de Cristo. ¿Sí?
¿Cómo yo supe que tocaba colocar acá where? Ay, perdón, lo taché. Que tocaba colocar where. Pues porque me toca ver de quién estoy hablando. Lo mismo que hacíamos en presente. ¿De quién estoy hablando? De los celtas. Los celtas son ellos. Ellos les corresponde qué forma el verbo to be? Are. ¿Y cuál es la forma en pasado de are? Were. Voy a escribir aquí el razonamiento. Eso lo voy a escribir aquí, pero eso debe pasar en sus cabezas. Es el análisis que ustedes hacen. The Celts. ¿Qué pronombre lo reemplaza? ¿Qué pronombre personal? They. ¿Cuál es la forma del verbo to be para they? Are. Pero eso es en presente. Pero sabemos que aquí estamos hablando del pasado. Entonces, ¿cuál es la forma en pasado de are? Were. Y por eso es que aquí colocamos were. Voy a ayudarles aquí con la segunda para completar esa. Dice, the typical Celtic house, not big. Tenemos ahí un espacio, sino que lo taché aquí con mi línea, ya lo borré. Repito, the typical Celtic house, tenemos espacio, en paréntesis tenemos not y luego tenemos big. Entonces dice, las casas típicas celtas no eran grandes. Vea que aquí el que esté en el paréntesis con el not me implica que ahí va una idea negativa. La misma asunto que hicimos con la anterior. ¿De qué estoy hablando? De typical Celtic house. Está en singular. House, ¿por qué lo puedo reemplazar? Por it. ¿Cuál es la forma del verbo to be para it? Is, en presente. ¿Y cuál es la forma del verbo to be en pasado, si en pasado para is? ¿O cuál es el equivalente de is en pasado? Was. Entonces, ya sabemos que sería the typical Celtic house was. Pero acá me dice que es negativo. Entonces, ¿cuál es la contracción negativa de was? Wasn't. Por lo tanto, tengo que escribir aquí, en este espacio, wasn't. Perdón, lo coloco en otro color para que se note. Wasn't. Y así, acá, vea, la tercera está súper fácil porque ahí mismo les dice el pronombre it. Dice it se sigue refiriendo a la casa celta, small and round, without any windows, pequeña y redondeada, sin ninguna ventana, como la vemos aquí en la imagen que nos muestran. Entonces, aquí, ¿qué será? It was. It was small and round, without any windows. Eso mismo deben hacer con las otras 1, 2, 3, 4 ideas sobre distintos estadios de las casas británicas. Por último, el segundo ejercicio, la actividad que nos ponen allí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 imágenes de personajes famosos que ya murieron. O sea, vamos a hablar sobre el pasado. En primer lugar tenemos a la princesa Diana de Gales. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Ella murió en el 97. Ustedes no estaban ni siquiera en planes, creo yo. Entonces, para cada uno de los personajes que tenemos aquí, tenemos una serie de datos. Tenemos name, el nombre, job, el trabajo, born, cuándo nacieron, from, de dónde eran, status, cómo era su estado civil. Con esta información que tenemos aquí, vamos a escribir un parrafito pequeño para cada uno de ellos, indicando en ideas esa información. Me explico. Voy a hacer el de Diana, name. Entonces yo escribí aquí, she was Diana. Ella era Diana. ¿Sí ven? Ella, she, que le corresponde el verbo to be en pasado, was. She was Diana. Ahora, ¿qué era? Ella era una princesa. Entonces, she was a princess. Después, ¿cuándo nació? She was born on. Creo que eso se lo expliqué el año pasado. Ella nació, se dice was born. Y como hablamos de una fecha, coloco on. She was born on y coloco la fecha que me están dando aquí. Luego, ¿de dónde era? Ya sabemos que para indicar de dónde es alguien digo she was from. En presente lo decíamos she is from. Pero ahora estamos hablando en pasado porque ella ya está muerta. Entonces decimos she was from England. Period. Y por último, estaba casada, estaba soltera, ¿en qué andaba? Entonces, she was divorced. Ella estaba divorciada o ella era divorciada. Esto mismo que yo acabo de hacer aquí con la princesa Diana, lo van a hacer para cada uno de estos personajes.
¿Listo? Sigan este modelo y tengan mucho cuidado con si es was o es were. Porque, por ejemplo, les voy a ayudar acá un poquito. Vean el caso de estos dos. Son gemelos. Entonces estamos hablando de Julius and Philip Epstein. ¿Ya será que vamos a hablar para ellos el verbo va a ser was o cuál será la forma del verbo to be en pasado para ellos? Ahí les dejo la interrogante. No siendo más, chicos, eso era lo que vamos a hacer estas 2 semanas y ya de ahí para adelante vamos a empezar a construir de cómo hablar en pasado. Me da gusto volver a estar en contacto con ustedes. Espero verlos pronto. Mucha energía. Cualquier cosita ya saben que existen los canales para comunicarse conmigo y espero estar en contacto con ustedes prontamente. Bye bye. Have a nice week.